Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Hola, Has, ¿qué tal? Qué rico Mi pastor, saludarte. bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están bien, a todos? Muchas hermano. bendiciones para todas las personas que nos están escuchando a esta hora en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Qué alegría cuando me dijeron, decía la canción, vamos a la casa del Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos algo muy relevante, Has, especial. ¿Qué tal si empezamos con una oración y tú nos ayudas con esa oración Claro para que entrar sí. en comunión con el Espíritu Santo? Claro, sí, mi pastor. Señor y Padre maravilloso, gracias te doy por este día. Gracias Dios por la vida de las personas que están viéndonos en este momento, las que nos ven también a través del referido, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos a través de ti, toma nuestra boca, toma nuestra lengua, Señor. Presentamos Gospel Night en tus manos y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hoy tenemos un evangelio muy relevante y con relación a ese evangelio relevante quiero invitarlo a usted que vaya al libro de los Hechos capítulo 3 del 17 al 26 y lo vamos a leer. Ahí está nuestro tablero negro. Por favor, Has. Listo, mi pastor. Dice así el versículo número 1. Ok, ya. Dice así, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros dirigentes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Has. Así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrá, pues que vendrán los tiempos uh, Del refrigerio. del refrigerio de la presencia del Señor. Es que se me borró aquí una letra y no alcanzaba. Y dice, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. 21. Dice, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios en boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como yo a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han anunciado en estos días. Amén. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios con, concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de cada uno se convierta de su maldad. Tremendo, qué bonito, hermano, qué Sí, bonito señor. pasaje bíblico. Me encanta, me encanta, me encanta saber de que hay una palabra que exhorta, una palabra que en realidad redarguye, corrige, instruye en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Y en este evangelio del día de hoy, Has, yo quiero hacer esa pequeña inducción cuando nos da la luz esa hermosa palabra, porque hay una excepción ahí. En el versículo 17 hace una excepción muy alta y tú tienes unos puntos muy importantes de los cuales habíamos hablado con antelación. Y me gustaría que hablases de esos tres puntos antes de proseguir a los siguientes versículos, por favor. Claro que sí, mi pastor. El primero es que tenían un espíritu de incredulidad. Tremendo. Ese es el primero.
Ujú. Tenían un espíritu de incredulidad. Por causa del espíritu de incredulidad, ellos tenían y se habían hecho como un velo, una ceguera espiritual. Tremendo, Y por tremendo. causa de estos dos puntos había acontecido un endurecimiento judicial. Tremendo, ¿cierto? Y Sí, señor. podemos ver en ese Salmo 22 lo que sucede y también en Isaías 56. Dice que no quité mi espada a los que me golpean, ni escondí mis rejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaron de mí. Tremendo, ¿cierto? Y en el Isaías Así mismo. 53 también lo nombra. Y Pedro les explicaba la clase de Mesías que Dios les envió a la tierra. Los judíos esperaban un gran gobernador, como lo decía un amigo por allá, es que un Robin Hood, y decía, no, era un siervo sufriente, fue el que mandó nuestro Señor, nuestro Dios. Señor. ¿Cuándo fue qué? Un siervo qué? Sufriente. Sufriente. En ese versículo 19 vemos que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, predicando del arrepentimiento y el mensaje de salvación de los apóstoles. Y también llama al arrepentimiento reconociendo el pecado y alejándose de él. Muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo sin apartarse de su pecado, y eso no sirve así. Y sin admitir su propia desobediencia, y eso así no sirve. El primer paso para recibir el perdón, Has, Sí, ¿qué señor. es? Es confesar el pecado y alejarse de él. Cuando nos vemos en esto, pues él está llamando y exhortando al pueblo de Israel. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso espiritual. Al principio el arrepentimiento parece doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados. ¿O no es así? Sí, sí, señor. Pero Dios nos dará un mejor camino, como Oseas prometió, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Está en Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Siente usted necesidad del descanso para su alma? No es que lo esté enviando de una vez para... Pero hay Es que muchas le, personas que necesitan de esa paz, ¿no? Sí, claro que sí. Pues yo pienso que ese descanse en paz, no solamente para las personas que parten, sino para nosotros también, el poder descansar en esa paz de Dios, poder, mira que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, como lo está diciendo ahí, cuando nosotros nos liberamos de todo eso, entramos en una paz y nos quitamos ese peso de encima que nos trae subyugados ahí, que nos trae subyugados, que nos trae a nosotros ahí. em, Sometidos a muchas cosas. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a todas las personas que nos escuchan y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que nosotros estamos amando más? ¿Qué es lo que amamos más? ¿En ¿Qué qué es lo estamos, que nos estamos nosotros enfocando? eso, qué estamos amando más? A ver, Entonces, mucha gente me podría decir, no, yo amo mucho más a mis hijos, yo amo mucho más a mi esposa, a mi familia, yo amo mucho más el dinero, yo amo mucho más mi trabajo, yo amo mucho más cierta cantidad de cosas que ciertamente no nos van a traer ese beneficio que nos trae o ese regalo que nos trae amar mucho más a Dios, porque cuando nosotros amamos a Dios, no queremos cometer errores o no queremos pecar contra Él. es verdad, De ese punto se trata. es verdad, es verdad. Necesitamos eso, Cas, necesitamos eso. Necesitamos que hasta los primeros tiempos de la restauración de todas las cosas que señalan esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el juicio final y la expulsión del pecado del universo, no solo sean en ese instante de ese momento histórico o de Sí, ese claro. momento en la eternidad, sino que también podamos ver que eso acá en la tierra reflejado como esa iglesia, ¿sí? Yo veo ese versículo 21 muy interesante también porque habla de la mayoría de los judíos que pensaban que Josué era el profeta que Moisés anunció y está relacionado en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Y dice, un día nuestro Dios escogerá delante de ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Oreb, ustedes me dijeron que no quería escuchar la voz de Dios, ni ver el juego
ni ver el fuego de donde Dios hablaba, pues no quería morir. Pues bien, nuestro Dios les dará al profeta que pidieron y ustedes deberán obedecerlo en todo. Pedro dijo que era Jesucristo. Sí, Quería mostrarles que su tan esperado Mesías había llegado. Él y todos los apóstoles llamaban a la nación judía a arrepentirse y a creer y a tomar conciencia de lo que le hicieron a su Mesías. Y a partir de este punto vemos a muchos judíos rechazando el evangelio, Has. sí, claro, sí, señor. Así que el mensaje fue también a los gentiles y muchos de ellos abrieron sus corazones para recibir a Jesús. Claro Tremendo, que sí. tremendo, hermano. O sea, yo veo aquí muchas connotaciones judías porque pues creamos que en ese momento este hombre se levantó allá a hablar ese discurso, ¿sí? Y estos hombres entendieron un mensaje, pero lo más gracioso de todo eso es que después de un discurso se le acercan personas a las personas que están hablando y a preguntarle cosas. Y yo creo que él también interactuó con ellos. Sí, claro, sí, señor. El Claro que profeta sí. Samuel vivió durante la transición entre los jueces y los reyes y se consideró como el primero en una sucesión de profetas. Ungió al rey David, fundando la descendencia real davínica, de la cual vino el Mesías, y todos los profetas señalaron a un Mesías futuro. Si desea usted de verdad que le escribamos más sobre este asunto, escríbanos a nuestro correo gospelnight@gmail.com. Amén, así es. Escriba en la caja de comentarios. De verdad, nosotros tenemos que entender que Dios le prometió a Abraham bendecir al mundo mediante sus descendientes, la raza judía, de la cual también vendría el Mesías, ¿cierto? Y Dios Amén. intentó que la nación judía fuera apartada y santa, que enseñara al mundo acerca de Dios presentando al Mesías y que cumpliera con su obra en el mundo. Después de los días de Salomón, la nación renunció a su misión de hablarle al mundo de Dios y ahora en los tiempos apostólicos, al igual que cuando estuvo Jesús en la tierra, Israel rechazaba al Mesías. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que reconsiderar muchas cosas en esta noche, Amén. reconsiderar muchas cosas. Y son las cosas que de pronto por esos primeros puntos que tú anotaste en el versículo Sí, señor. 17, toda nación puede estar siendo juzgada. Entonces yo te pido que por favor recuérdales los puntos que tomaste apunte. Claro que sí. El primer punto es un espíritu de incredulidad. No podemos tener ese espíritu de incredulidad en nosotros. No podemos dejar que actúe en nosotros. Porque por causa de ese espíritu de incredulidad nos llega una ceguera, ceguera espiritual. Y aparte de la ceguera espiritual, tenemos un endurecimiento judicial. Ahora, yo tengo una palabra que yo escribí, mi pastor, cuando estábamos haciendo el estudio, y es que ¿cuántos de nosotros actuamos en omisión? Sabiendo, sabiendo lo que tenemos que hacer y sabiendo hacer qué es lo que tenemos cómo tenemos que actuar, decidimos hacer totalmente lo contrario. Tremendo, ¿no? O sea, nos es contado por pecado, Sí, omisión. señor. Tremendo, no, yo creo que hoy yo más de uno va a quedar como picado. Así es. Usted los dejó picados porque de verdad a veces nosotros hablamos de la salvación y pensamos que no y que sí, que a veces comprendemos las palabras de aquel que murió en la cruz, pero que entre cadenas gime. Entonces hay Sí. un poco de cosas que no han salido de nuestra cultura, hay ídolos que no se han apartado de nuestros caminos, hay primeros lugares que le están robando el lugar a Dios y así Así es. queremos nosotros ser bendecidos en toda bendición y que se abran las ventanas de los cielos, pero como decía mi hermano, no, mi hijo, o como decía mi primo, ¿cómo no, moñito? Entonces, es verdad, Sí, así es es. verdad, o sea, no, mi hijo, aquí esto es a otro término y toca que pagar un precio de Así qué, es, claro. o sea, Jesucristo pagó el precio, pero nosotros también tenemos que dar ese camino, así como el atleta que compara a Pablo allá en esas hermosa epístola y dice, de verdad, tenemos que correr la carrera, tenemos que pedalear, tenemos que llegar a la meta, tenemos que reconocer a ese Dios todopoderoso, pero en toda área de nuestra vida, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Amigos, esto es Gospel Night. Yo soy Has Guzmán en el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.
Y con ustedes, el pastor José Gómez.